Vendió la casa de su madre adoptiva. Y ella falleció de la tristeza. Desde niño, Julián supo que no llevaba la misma sangre que su madre. Rosa nunca se lo ocultó. Se lo dijo una tarde lluviosa cuando tenía 8 años, mientras le cosía el pantalón del uniforme escolar. No naciste de mí, hijo, pero te elegí con el corazón. Julián no lloró, solo asintió como si aquella verdad no tuviera importancia. Con los años, aprendió a repetir la historia sin emoción, como si estuviera hablando de otra persona. Rosa era una mujer sencilla, viuda desde muy joven, que había pasado la vida trabajando como costurera, para levantar una pequeña casa de una sola planta, en un barrio tranquilo donde todos se conocían. Aquella casa no era lujosa, pero tenía algo que Julián nunca supo valorar: estabilidad. Rosa la había comprado con sacrificio, puntada a puntada, madrugada tras madrugada, pensando siempre en el futuro de su hijo adoptivo. Julián creció, estudió lo justo y empezó a trabajar en ventas. Tenía facilidad para hablar y para convencer, también para prometer. Pero tenía una ambición silenciosa que no tardó en convertirse en impaciencia. Sentía que la vida le debía algo. Se comparaba con otros hombres de su edad, con sus autos nuevos, sus viajes y sus negocios. Cada vez que volvía a la casa de Rosa, la veía más pequeña y más vieja, como un ancla que lo retenía. Rosa, en cambio, envejecía sin quejarse. Le preparaba la comida y le preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Julián respondía con monosílabos mirando el teléfono, pensando en oportunidades que aún no llegaban. En el fondo algo lo molestaba, más de lo que quería admitir: no ser hijo biológico. Aunque Rosa lo había amado como a uno propio, sentía que eso lo colocaba en una especie de deuda que no había pedido. Una noche mientras cenaban en silencio, Julián lanzó una pregunta aparentemente inocente. ¿Alguna vez pensaste en vender la casa? Rosa levantó la mirada sorprendida. ¿Venderla? ¿Para qué, hijo? No sé, es grande para ti sola. Podrías vivir en un lugar más pequeño, más fácil de mantener. Rosa sonrió con tristeza. Esta casa es nuestro hogar. Aquí creciste, aquí está toda mi vida. Julián no insistió esa noche, pero la idea ya había echado raíces. Con el paso de los meses empezó a hablarle de gastos, de enfermedades, de lo difícil que sería cuidarse sola cuando fuera mayor. Le pintó un futuro lleno de riesgos, siempre acompañado de una solución práctica. Rosa escuchaba y callaba, pero también dudaba. Confiaba en él. Al fin y al cabo era su hijo. Un día Julián apareció con unos papeles. Solo son documentos para que yo pueda ayudarte, si algún día te enfermas. Es un poder, nada más. Rosa leyó poco, nunca fue buena con los papeles legales. Firmó, temblando un poco pero tranquila. No sabía que en esas hojas estaba escondida la llave para perderlo todo. Semanas después Julián cerró el trato. Vendió la casa sin decírselo. Recibió una suma de dinero que nunca había tenido en sus manos. Sintió una mezcla de triunfo y alivio. Pensó que por fin la vida empezaba a sonreírle. Cuando Rosa se enteró, fue porque un desconocido tocó la puerta diciendo que venía a medir el terreno. Ella no gritó. No lloró. Solo se sentó en la silla de madera del comedor, la misma de siempre. Y preguntó en voz baja. ¿Qué hiciste, Julián? Evitó mirarla a los ojos. Es lo mejor para los dos, respondió. Ya lo entenderás. Pero Rosa no respondió. Algo en su silencio fue más duro que cualquier reproche. Esa misma noche, Rosa empacó pocas cosas. Julián pensó que era el inicio de una nueva etapa, que su madre aceptaría la realidad con el tiempo. No imaginaba que con esa venta, había puesto en marcha una cadena de hechos que cambiaría su vida para siempre. Y que el verdadero valor de aquella casa, no estaba en sus paredes, sino en un secreto que aún no había sido revelado. Rosa se fue a vivir a una pequeña habitación alquilada, en la casa de una antigua conocida. No quiso irse con Julián. Dijo que necesitaba pensar y ordenar sus ideas, acostumbrarse al silencio. Julián no insistió. En el fondo creyó que la distancia le daría libertad. Con el dinero de la venta alquiló un departamento moderno, compró ropa nueva, y empezó a frecuentar lugares donde antes solo miraba desde lejos. Durante un tiempo todo pareció funcionar. El dinero resolvía problemas y abría puertas, y también calmaba la culpa. Julián se repetía que había hecho lo correcto, que Rosa estaría mejor sin cargas, que por fin estaba construyendo algo propio. Pero las noches eran largas.
A veces despertaba con la sensación de que había olvidado algo importante, como si una sombra lo observara desde algún rincón del pasado. Rosa, en cambio, se apagaba poco a poco. No por la pobreza, sino por la traición. Cada mañana doblaba con cuidado la ropa que había traído de la vieja casa, como si en esos gestos pudiera conservar lo que le habían quitado. Apenas hablaba con nadie. Sin embargo, empezó a escribir. Llenaba cuadernos viejos con recuerdos, fechas y algunos nombres. Nadie sabía por qué. Un día Rosa enfermó, nada grave al principio. Solo mareos y cansancio, y una tos persistente. Julián la visitó tras varios días. La encontró más delgada con la mirada perdida, pero así lo recibió con una sonrisa débil. No te preocupes, le dijo. Todo pasa por algo. Esa frase lo inquietó más que un reproche. Sintió que Rosa sabía algo que él no. Mientras tanto, el dinero comenzó a irse más rápido de lo que había imaginado. Malas inversiones, falsas amistades, promesas de negocios que nunca se concretaron. Julián, desesperado por recuperar el control, empezó a endeudarse. Cada llamada del banco era una punzada de ansiedad. Cada noche el recuerdo de la casa vendida volvía como un eco. Una tarde recibió una llamada inesperada. Era una mujer mayor que se presentó como Clara, una vieja amiga de Rosa. Tu madre quiere verte, dijo. Es importante. Muy importante. Julián dudó. Pero aceptó. Cuando llegó encontró a Rosa recostada, con varios papeles ordenados sobre la mesa. Su voz era suave pero firme. Si algo me pasa, dijo, debes prometerme que leerás esto. Le entregó un sobre cerrado. Julián lo tomó sin abrirlo. No quiso preguntar qué contenía. Algo en el ambiente le daba miedo. ¿Por qué ahora?, preguntó intentando sonar tranquilo. Rosa lo miró con una mezcla de amor y tristeza. Porque hay verdades que solo salen a la luz cuando uno lo pierde todo. Días después Rosa falleció mientras dormía. Sin drama, sin despedidas. Julián recibió la noticia en su departamento vacío, rodeado de cosas nuevas que ya no le daban ningún consuelo. Fue al funeral casi en automático. Pocas personas asistieron. Clara estaba observándolo en silencio. Esa noche, solo, con el sobre entre las manos, Julián entendió que su ambición no solo le había costado una casa, sino algo mucho más profundo. Sin embargo, no sabía hasta dónde. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El verdadero misterio no estaba en el pasado de Rosa, sino en la identidad que pensaba tener. Julián pasó varios días sin atreverse a abrir el sobre. Lo llevaba consigo a todas partes, como si fuera un peso invisible. Sabía que ese sobre tenía algo que podía destruir la última imagen que conservaba de sí mismo. Cuando finalmente reunió valor, lo hizo de madrugada, con las luces apagadas y la ciudad en silencio. Encontró documentos antiguos y copias de partidas, una carta escrita con la letra temblorosa de Rosa, y una fotografía amarillenta. En la imagen aparecía un bebé envuelto en una manta. Y detrás, apenas visible, una casa muy distinta a la que él había vendido. Amplia, de 2 plantas, con un jardín enorme y un portón de hierro. La carta comenzaba sin rodeos. Rosa le confesaba que su adopción no había sido común. Años atrás, había trabajado como empleada doméstica, para una familia adinerada que vivía fuera de la ciudad. Una familia respetada y muy influyente. La mujer había quedado embarazada en secreto, y para evitar un escándalo, decidió deshacerse del niño. Rosa, incapaz de permitirlo, aceptó criarlo como suyo, a cambio de silencio absoluto. Julián sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Pero eso no era todo. Rosa explicaba que aquella familia había dejado una cláusula privada. Si algún día Julián intentaba reclamar su origen, o usar el apellido biológico, perdería cualquier derecho sobre una herencia, que sin que lo supiera, había sido registrada a su nombre desde niño, administrada por terceros hasta que cumpliera ciertas condiciones de vida y valores. Entre los papeles había una copia de un testamento antiguo, y un nombre que se repetía una y otra vez. El apellido no era desconocido. Julián lo había visto en edificios, fundaciones y en las noticias. De pronto entendió el verdadero valor de la casa que había vendido. No era solo un hogar. Era la prueba de su crianza, la evidencia de la vida humilde y honesta, que Rosa había elegido para él. La casa figuraba como referencia clave en los documentos, como símbolo de estabilidad y vínculo con su madre adoptiva. Su venta realizada mediante engaño
había activado una revisión legal automática. Al día siguiente, Julián fue citado por un abogado. El hombre era serio y distante, no perdió tiempo en cortesías. La herencia ha quedado congelada, le informó. Y existe la posibilidad de que usted pierda todo derecho a ella. ¿Todo?, preguntó Julián con la voz quebrada. Todo, repitió el abogado. La condición principal era demostrar gratitud y cuidado hacia quien lo crió. Los últimos actos registrados no juegan a su favor. Julián salió del despacho sin aire. La ironía lo golpeó con fuerza. Había vendido la casa por ambición, sin saber que aquel acto lo alejaba de una fortuna mucho mayor. Pero lo peor no era el dinero. Era la certeza de que Rosa había soportado en silencio, protegiéndolo incluso después de ser traicionada. Esa noche regresó al barrio donde estaba la vieja casa. Ya no era suya, luces nuevas brillaban tras las ventanas. Extraños reían donde antes estaba el comedor. Julián se quedó en la acera, sintiendo por primera vez un arrepentimiento real y profundo. No sabía si aún quedaba algo por salvar. Solo sabía que el destino era muy paciente, pero ya había comenzado a cobrarle la deuda, y estaba por llegar una lección que nadie se imaginaría nunca. Julián no volvió a pelear por la herencia. Algo en lo profundo de su alma se había quebrado definitivamente. En lugar de contratar abogados o buscar atajos, tomó una decisión que nadie esperaba. Regresó al barrio donde había crecido, y pidió trabajo en una pequeña ferretería. Vendió lo poco que le quedaba. Pagó sus deudas y comenzó de nuevo, en silencio y sin explicaciones. Semanas después recibió una última citación. No del bufete que administraba la fortuna, sino de un juez. Julián asistió convencido de que sería el cierre definitivo, la confirmación de que lo había perdido todo. Sin embargo, el juez le informó que Rosa había dejado un documento final. Una investigación silenciosa, fechado pocos días antes de morir. En ese escrito Rosa declaraba que Julián siempre había sido su hijo. No por ley ni por sangre, sino por elección. Reconocía su error al haber confiado ciegamente, pero también dejaba constancia de algo más poderoso. Ella había pedido que se evaluaran solo los actos posteriores a su muerte. Pidió que hicieran una nueva investigación sobre el comportamiento de su hijo. No los errores cometidos por ambición. Durante meses personas del barrio, la dueña de la ferretería e incluso Clara, entregaron testimonios. Hablaron de un Julián distinto. Resaltaron que era humilde y trabajador. Ayudó a una persona mayor que le recordaba a su madre, pagando de forma anónima medicamentos que él mismo no podía costear con facilidad. No lo hacía para ser visto. Lo hacía porque por primera vez entendía lo que Rosa había intentado enseñarle toda la vida. Finalmente, la resolución llegó. La herencia no fue entregada por completo. Julián no recibió mansiones ni lujos. Pero sí obtuvo algo inesperado, una fundación educativa creada a su nombre, financiada con parte de esa fortuna, con una única condición irrevocable. Él debía administrarla de por vida, sin recibir beneficio personal alguno, dedicada a niños adoptados, y madres solas como Rosa había sido. Años después, Julián vivía de manera sencilla. Cada mañana pasaba frente al terreno donde estuvo la antigua casa. Julián visitaba su viejo vecindario, no solo por nostalgia. También había creado un pequeño centro comunitario, demostrando que su cambio había sido permanente. En la pared una placa discreta llevaba el nombre de Rosa. Nadie sabía la historia completa. No hacía falta. En su escritorio, Julián conservaba la vieja fotografía del bebé envuelto en la manta, y una frase escrita de puño y letra por Rosa. La verdadera herencia no se recibe, se merece. Julián nunca recuperó la casa que vendió, pero recuperó algo más valioso: su conciencia. Entendió que el amor no se mide en propiedades ni en dinero, más bien en las decisiones que se toman cuando nadie obliga a hacerlo bien. La ambición ciega puede hacernos perder lo esencial. Pero el arrepentimiento sincero, y los actos correctos, pueden transformar incluso el peor error en una oportunidad de redención. Nunca es tarde para cambiar. Para reparar y para honrar a quienes nos amaron de verdad. La vida siempre da una lección. Pero también ofrece una segunda oportunidad a quien tiene el valor de aprender. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.